Hola, me paso por aquí porque, bueno, acabo de salir de notaría y siempre hay una cuestión que se plantea, que es ¿quién elige al notario? ¿El comprador o el vendedor? Bueno, pues es bastante sencillo, ¿vale? Normalmente lo elige la persona más vulnerable, es decir, entre un particular y una empresa, pues siempre lo elige el particular, ¿vale? Y cuando los dos son particulares o cuando los dos son empresa, ¿quién elige el notario? Bueno, pues ¿quién paga más? Y paga mana. Entonces, al final, normalmente el que paga más es el vendedor, que paga 2/3 de la escritura de compraventa, y el comprador paga 1/3 de la escritura de compraventa, con lo cual en ese caso siempre elige el vendedor. A igualdad de condiciones, el vendedor es el que paga más y elige. Si tú eres comprador y quieres elegir tu notario, pues te toca pagar más y ya está, no pasa nada, lo hacéis al revés. De todas maneras, esto se pacta entre las partes, ¿vale? Si el vendedor le da igual, pues perfecto, se pacta entre las partes. Gracias, espero que te haya servido, sígueme y comparte si lo crees interesante. Adiós.